Dios les bendiga a todos los radioescuchas y a los que nos ven en las televisoras en muchos lugares del mundo. Hoy vamos a ver un tema, se llama las puertas eternas. Vamos a ir a la palabra para sustentar el tema. Salmo 24:7, versículos 7 y 9. Nos dice la palabra: alzado puertas vuestras cabezas, y alzado vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. El versículo 9, por favor. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzado vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Bueno, extrayendo una premisa aquí como testimonio, los dos versículos manejan que alcemos nuestras cabezas acerca de estas puertas que tienen que ver con, vamos a irlo entendiendo a la luz de la Biblia, porque después maneja alzado vosotras puertas eternas, dice. Para entrar a las puertas eternas necesitamos primero alzar vuestras cabezas. Vamos a ir entendiendo qué es lo que nos quiere decir la palabra, porque aquí habla de puertas eternas, y en primera Crónicas 16:36, bendito sea Jehová Dios de Israel de eternidad a eternidad. Aquí nos habla la palabra de eternidades, por eso habla de puertas eternas en plural. Leímos el plural en estos dos versículos anteriores. Y también nos habla el salmista en el 23:6 acerca de esas eternidades, le llama días largos. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esas eternidades aquí el salmista le llama largos días. Y vamos a arrancar con ese tema de puertas eternas. ¿Cómo podemos conseguir pasar a este tipo de puertas eternas? Porque la primera puerta, vamos a ver que es para una gloria, para aquel que va al reino, pero que no tiene el derecho natural de pasar de puerta en puerta a todas las puertas eternas, sino que se tienen que ganar a través de obediencia. En segunda de Pedro 3:8, el apóstol nos habla acerca de que un día es como 1000 delante del Señor. Mas, oh amados, no ignoréis una cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Bueno, hablando de una eternidad, ¿cuántos miles de años o cuántos días serán? Para entender la grandeza de una vida eterna que ofrece al santo, y lo vamos a ver. En Romanos 7:25 vamos a ir tratando de ser claros, hermanos, con relación a alzar vuestras cabezas para poder entrar en esas puertas eternas. Gracias doy a Dios por Jesucristo ser nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Bueno, aquí dice el apóstol Pablo que con la mente sirve a la ley de Dios. Vamos a ir entendiendo qué nos quiere decir la palabra para poder entrar en esas puertas, alzando esas cabezas. La mente, pues, lógico que está en la cabeza de las personas o los animales, hablando de dónde se ubica la mente. Entonces vamos a ver el punto importante con relación a qué nos dice sobre esta mente que sirve a la ley de Dios. Romanos 12:2, ¿cómo obtener la mente que sirve a la ley de Dios? Y no os conforméis a este siglo, mas reformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dos cosas, una reforma y una renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que podamos experimentar, que es la práctica, la experiencia, entender esta buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primera de Corintios 2:16 nos habla acerca de una mente que dice que tenemos la mente de Cristo. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó?
mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, ¿cómo podemos obtener esa mente de Cristo? ¿Cómo nos podemos instruir? ¿Cómo podemos conocer esa mente del Señor? ¿A través de qué? Vamos a ir viendo a través de la palabra. Primeramente, en Lucas 1:80 nos dice que el niño crecía, hablando en espíritu, dice la palabra. El Señor, refiriéndose al Señor, Él crecía y se fortalecía en espíritu. Bueno, vamos a ver también que es importantísimo, porque el Señor es el ejemplo y dice que con su alma verá y será saciado, dice, del trabajo de su alma. Entonces, vamos a ver esto con claridad. Colosenses 3:1 dice que si hemos resucitado, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, las cosas de arriba. Alzad vuestras cabezas. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, que a través de nuestra mente, de nuestro entendimiento, que es a través de la sabiduría, y la experiencia, que es la inteligencia, podamos ir encontrando esa voluntad de Dios agradable y perfecta. Por eso dice que debemos de buscar las cosas de arriba. Dice, alzaos vuestras cabezas. ¿Para qué? Para que podamos entender. Proverbios 4:5-7. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, nos dice el consejo Proverbios, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Y dice, sabiduría ante todo, dice. ¿Por qué? La sabiduría nos trae el conocimiento. Adquiere sabiduría y ante toda tu posesión, aquí hay una pequeña diferencia, ante toda tu posesión adquiere inteligencia. La inteligencia es la práctica de esa sabiduría que a través del entendimiento viene y hay que caminarlo, hay que experimentarlo. Esa es la inteligencia que el hombre puede tener, el hacer la sabiduría o el entendimiento de el camino, de poder alzar la cabeza para encontrar esas puertas eternas. Vamos a ver cómo se puede conseguir el poder entrar en la primera puerta para pasar después a través de todas las otras puertas, tener ese derecho de eternidad a eternidad. Dice en Lucas 11:49-52, por tanto la sabiduría de Dios, también dijo, la que viene de lo alto, la que dice el apóstol Pablo en el 2:6, no lo ponga hermano, nada más como referencia. Hablamos sabiduría entre perfectos, esa que viene de arriba. Enviaré a ellos profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. 50, por favor. Para que de esa generación sea demandada la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la fundación del mundo. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, así os digo, será demandada de esta generación. Y aquí está la premisa importante. Hay de vosotros, doctores de la ley, que habéis quitado la llave de la ciencia de Dios. ¿Cuál es la llave de la ciencia de Dios? Dice, vosotros mismos que no entrasteis y a los que entraban impedisteis. Los doctores de la ley que dicen ahora que no hay profetas ni hay apóstoles, muchos de ellos, no todos los grupos, pero han quitado la llave de la ciencia. También nos maneja en el 16-19 de Mateo, vamos al 18-19 de Mateo. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, la piedra que es Cristo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves, con plural, del reino de los cielos, llaves, porque son puertas eternas. Y todo lo que ligares en la tierra será ligado a los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bueno, no solo a Pedro, también maneja el texto que leímos en el 11:52 acerca de la llave de los apóstoles y profetas. Siguiendo el tema,
hablando de Efesios 2:20, nos dice que es el fundamento de la doctrina de Cristo, los apóstoles y profetas. Ya hemos visto eso y todo el mundo que conoce algo de la palabra sabe que el fundamento de la doctrina de Cristo son apóstoles y profetas, porque ahí está la sabiduría que viene de lo alto, para entender, para que podamos, vamos a ir llegando a la importancia de servir a Dios en la mente de Cristo, que es, como dice, una sabiduría perfecta, que al final vamos a ver cómo la obtenemos. Efesios 3:5 nos dice, este es el fundamento, que es la base, y aquí nos dice que es la revelación, en el cual misterio en otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. La revelación de Dios, el camino hacia las puertas eternas, o el camino hacia el reino, viene a través de estos dos ministerios, apóstoles y profetas, y es importantísimo escucharlos siempre y cuando vengan con la verdad de Dios. Isaías 22:22 nos habla, dice, y pondré la llave de la casa de David, es hablando de Cristo, sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Podemos ver en el 10:9 de Juan que Cristo es la puerta, y la llave dice que la puso sobre sus hombros, hablando de la llave de la ciencia que viene con los apóstoles y profetas. Yo soy la puerta, del que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Bueno, la puerta de salvación tiene que venir por el Señor. No hay otro Dios que pueda, como dice la palabra, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, en Cristo. Y aquí maneja que Él es la puerta de entrada para salvación y la puerta de entrada para el reino. Apocalipsis 3:7 le dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, y que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Bueno, el Señor es la puerta y el Padre es el portero, así nos lo dice Lucas 13:24 y 25. Pero sabemos que Cristo es Padre, ya tiene ese derecho de ser Padre en los primeros tronos. Porfiad a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Primeramente, la puerta es angosta, la del reino. Muchos quieren entrar, pero dice que no podrán. ¿Por qué? Vamos a ver también por qué. Vamos al siguiente. Después que el padre de familia se levantare y cerrare la puerta y comenzare a estar fuera y a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Respondiendo, os dirá, no os conozco de dónde seáis. Bueno, cuando dice y comenzareis a estar fuera, ¿quiénes son los que están fuera? Bueno, aquellos que no quieren entender que el camino es a través de los misterios que están dados a los apóstoles y profetas. Dice, y comenzaréis a estar fuera. Marcos 4:11 nos habla con claridad, viene hablando de parte de la parábola del sembrador, y aquí en el 11 dice, y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Los salvos que están fuera del reino, que no van a estar, porque no alcanzan santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, lo mínimo para estar en el reino es entrar con ese pacto de santidad, para estar en el reino, entrar por la primera puerta eterna, que es una promesa de vida eterna para los santos, pero no es lo mismo cuando habla eternalmente acerca de los que van a ser inmortales, los que van a ser hijos de Dios, nueva criatura, allá en la eternidad. Por eso dice aquí que los que están fuera, porque no quieren, porque la puerta es angosta y muchos querrán, mas no podrán. ¿Por qué? Porque no quieren, porque la palabra dice que el Padre no hace excepción de personas. En 1 Pedro 1:17
Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. No hay acepción de personas para que no digan, no pude. Simplemente no alzó su cabeza para buscar lo de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra del Padre. Apocalipsis 3:20, la división entre las puertas. La primera puerta del cielo tiene que ver con el corazón, con la conversión. He aquí yo soy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bueno, nos dice el 3:17 de Efesios, que habite Cristo en vuestros corazones, en la puerta del corazón, para el que se convierte de corazón, nada más que el corazón del alma. Dice el profeta Jeremías en el 17:9, hablando de que es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Bueno, este corazón, que habite Cristo ahí, dice la palabra, que abra la puerta, que se convierta, para que pueda empezar a tener un trato a través de la palabra, un trato en que pueda él ir caminando en el sentido de conversión, y que en un momento dado pueda también terminar el camino de la santidad para ser llevado al Padre, para tener la bendición de tener la mente de Cristo, porque nos maneja la palabra que debemos de alzar nuestras mentes. Alzados vosotras vuestras cabezas, nuestra mente, y alzados vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Hablando que podamos brincar de cuando después de la muerte, hermanos, de el yo que está en el alma, con la mente humana, con el corazón para aquellos santos que han abierto las puertas del corazón y que se han convertido y que siguen al Señor, pero que no alcanzan a servir con la mente al Señor, a Dios, porque lo maneja que es una puerta muy estrecha para poder llegar a servir con el Espíritu en lo que viene siendo el milenio, hermanos, y después en la eternidad como la nueva criatura completa, que ser hechos hijos de Dios. Con este tipo de diferencias, la puerta del corazón es para los santos, y la puerta del Espíritu, la mente del Espíritu, hablando de Cristo, tener esa mente que nos maneja la palabra, que hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, la plenitud de la edad de Cristo, en el 4:13 con Efesios nada más. Hebreos 3:6 nos habla de la casa del Señor, mas Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si hasta el cabo tuviéramos firme la confianza y la gloria de la esperanza. Bueno, dice el Señor, no os turbéis, la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar lugar para vosotros. Esa casa del Hijo, que tiene que ver con la gloria espiritual, el Espíritu de Dios que está en nuestros huesos y que tiene la mente del Señor, la mente de Cristo, que es mente divina perfecta, que nos maneja la palabra, dice los que hablamos sabiduría entre perfectos. Bueno, esa sabiduría se va a hacer perfecta en el día de Cristo, que dice que el Señor nos va a perfeccionar en el día de Jesucristo, los 1000 años, que es como un día, dice el apóstol Pedro que leímos en Pedro. Vamos a ver acerca de la cuestión que nos maneja Filipenses 1:6, que el que empezó la obra en nosotros la perfeccionará en el día de Jesucristo. Estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bueno, no solo vamos a entrar en un ser perfecto, sino también a tener una mente perfecta, para estar en ese, como nos maneja el apóstol, que
en el 4:13 de Efesios, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, dice. En el milenio, al final del milenio, vamos a tener esa bendición del conocimiento del Hijo de Dios, que nos dice Habacuc 2:14, que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Ahí vamos a tener el cumplimiento de conocer esa gloria de Jehová dentro de nosotros mismos a través de la sabiduría de lo alto. Dice que todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, en el 2:10 de Primera de Corintios, como referencia. Vamos a entender que la diferencia entre el santo que abre la puerta de su corazón, que habite Cristo en vuestros corazones, dice en 3:17 de Efesios, esa puerta del santo que tiene que ser perfeccionado el alma a través de la limpieza de la sangre del Señor en el milenio, que vamos a tener un diferente ADN, el no adámico, el que está contaminado por el diablo, y vamos a también aquellos que brinquemos al Espíritu para tener la perfección, la diferencia entre el santo, el que abre la puerta del corazón, y el perfecto, el que brinca al Espíritu de Dios que está en nuestros huesos para tener la mente de Dios, para poder tener la inmortalidad y pasar de lo que leímos al principio, de eternidad a eternidad. Esa es la bendición para aquel que alcance la plenitud del Señor Jesucristo allá al final del milenio, cuando el Señor termine la obra en el hombre perfecto. Zacarías 12:8. Muchos no creen en la inmortalidad, porque para eso se necesita tener conocimiento y experiencia. Adquiere sabiduría y adquiere inteligencia, lo que leímos, para poder alzar nuestras cabezas y poder entrar en esas puertas eternas. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere flaco, en aquel tiempo será como David, como Cristo, dice, la casa de David, la casa de Cristo, como ángeles, como el ángel de Jehová delante de ellos. Hablando de lo que el hombre que brinque de el corazón, que es para la perfección del santo, el alma va a ser glorificada con una menor gloria con relación a el perfecto, que va a tener la gloria divina, y el santo va a tener una gloria creada, una diferencia fuerte. Y aquí nos dice que seremos como el ángel de Jehová, todopoderoso e inmortal. Por eso la puerta es estrecha, hermanos. Romanos 2:7 nos dice la palabra también que los que buscamos, dice, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. Bueno, la vida eterna es una puerta, la primera para el santo, la promesa de Dios, y después se tendrán que ganar las siguientes puertas o las siguientes eternidades con obediencia. El santo, porque no tiene vida permaneciente en sí mismo, y al final puede tener o puede ser eternamente el santo, siempre y cuando tenga una obediencia perpetua para ir pasando de eternidad en eternidad. Ese es el pacto para el santo. Pero el pacto para el perfecto es la inmortalidad, y tendrá la bendición de reinar sobre hablando de todo el universo, de toda la vida que hay en el universo de los segundos cielos, y hablando de Apocalipsis 22:5, dice que reinaremos para siempre jamás, dice. Y allí no habrá más noche, y no tienen necesidad de lumbre de antorcha ni de lumbre de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre jamás. Estos que alcancen esa bendición de poder tener la mente en Cristo, de poder alzar la cabeza, de poder, como dice el apóstol Pablo, si habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba,
debemos de buscar las cosas de arriba, alzar vuestras cabezas para poder alcanzar la mente de Dios, como dice la palabra, la mente de Cristo. Más nosotros tenemos la mente de Cristo, dice el apóstol Pablo, y un poco antes, en el 2:6 de 1 Corintios, nos dice: lo que hablamos, sabiduría entre perfectos, dice. 1 Corintios 2:6. Empero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos. Bueno, todavía no. El apóstol dice: prosigo al blanco, al supremo llamamiento. No es que sea perfecto, que no, prosigo al blanco. Y en el 15 de 3:15 de Filipenses dice: los que somos perfectos. A futuro él maneja. Así que todos los que somos perfectos, esa sabiduría que Pablo y todos aquellos que hemos entendido que es una parte de lo que vamos a tener en el milenio, el aprendizaje de ese conocimiento perfecto, completo. Ahorita es en parte conocemos, dice el mismo apóstol. Y eso mismo citamos, dice. Bueno, el apóstol se maneja aquí como perfecto, porque él sabe que va a ser perfeccionado. Dice en el 11, en el último versículo de Hebreos, hermano, creo que es el 39, 11, 39 creo, nos dice que vamos a ser perfeccionados con los grandes hombres de la fe, aquellos que alcancemos la bendición de alzar nuestras cabezas y poder ir por todas las eternidades, dice. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Los grandes hombres de la fe, Abraham, Jacob, Isaac, todos ellos, el mismo David, Daniel, todos los grandes hombres de la fe, vamos a estar ahí, los que alcancemos la bendición de poder alzar nuestras cabezas y poder entrar en esas puertas eternas, como nos maneja la palabra, para siempre jamás, reinaremos de eternidad a eternidad. Ese es el punto de la promesa mayor, pero para eso necesitamos alzar nuestras cabezas para entender a través de la sabiduría de lo alto y de la inteligencia de poner en marcha la experiencia de ese conocimiento, porque sin experiencia no funciona el conocimiento. Se puede adquirir, pero no sale para experimentarse. Por esa razón, hermanos, necesitamos tener la fuerza de voluntad, porque no hace acepción de personas. Dice: el que a mí viene no le echo fuera, hablando de la perfección. El Señor a todos nos da la oportunidad. El Padre dice que no hace acepción de personas, hablando del Señor, para seleccionar a algunos y a otros no, sino que todos somos los que nos seleccionamos, los que podemos buscar y hallar, como dice la palabra. El que busca halla, el que llama se le abre, el que clama se le responde. Son leyes del Señor, pero necesitamos ponerlas en práctica para poder obtener la bendición de las promesas divinas. Pero la carne nos hace flojos, la lucha entre la carne y el espíritu, la batalla, como dice la palabra, a veces no tenemos la fuerza, la capacidad del deseo intenso, de pasión, para poder vencer lo que debemos de vencer, el enemigo, nuestra carne, todo lo que nos detiene. Dice que el reino de los cielos se hace fuerza. ¿Por qué? Porque el enemigo está delante de nosotros para atravesar al enemigo y poder llegar a la meta. Entonces tenemos la importancia, hermanos, de el plan de Dios es escondido. Gloria a Dios es encubrir la palabra, dice. Bueno, necesitamos escudriñarla, necesitamos entenderla y necesitamos la valentía, la fuerza, el valor para poder tomar decisiones fuertes, para poder adquirir algo demasiado grande que no cualquiera lo alcanza por falta de deseos de empezar. No empiezan y no palpan. Por esa razón no alcanzan a entender esta bendición, porque se quedan afuera. Dice la palabra que debemos de ir de fe en fe, descubriendo la justicia de Dios.
y es importantísimo que vayamos caminando en esta fe que nos va dando después la certeza. Al principio tenemos muchas dudas, pero conforme avanzamos en el camino del Señor vamos palpando la certeza que el apóstol nos decía, tengo por cierto, dice el apóstol Pablo. Esa certeza debe estar en cada uno de nosotros, hermanos, porque tiene que ver con la experiencia de la fe. Mientras no ponemos la fe que vaya creciendo, porque la fe es una sustancia que crece en nosotros de parte de Dios, no la que nosotros damos a Dios, porque esa es carnal, esa no es fuerte, es frágil, es débil, sino la que viene de lo alto, que es la que nos va llenando y nos va haciendo fuertes para poder tener la bendición de llegar. Dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios les bendiga a todos, hermanos. Gracias.